porque para siempre su misericordia nos permite estar, ¿verdad?, delante de la presencia de Él, ¿verdad? Si es posible, porque ahí empezamos que se está dando la señal, pero esperamos buscar una porción bíblica en el libro de Colosenses, gloria a Dios, capítulo 3, el verso 5, donde la palabra nos habla de la vida antigua y la vida nueva. Porque cuando uno no conoce al Señor, pues vive conforme a las cosas que el mundo ofrece, porque no conoce a Dios. Y como no conoce al Señor, pues todo lo que se llama el deleite mundano, pues todo eso uno lo ve bueno, porque no tiene el conocimiento de Dios. No reconoce todavía a Cristo en su vida, su Salvador. No hay un cambio en la vida de la persona por cuanto no ha conocido al Señor. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos una experiencia personal con el Señor, gloria a Dios, pues entonces eso cambia completamente la vida del ser humano. Por eso es que el Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda de la salvación, mas tenga una vida eterna. Entonces la palabra nos dice en Colosenses capítulo 3, el verso 5, la vida antigua y la vida nueva. La vida cuando uno no conoce al Señor, cómo uno actúa, cómo es el carácter del ser humano, cómo es que vive el hombre, la mujer cuando no tiene a Cristo, las cosas que hace que parece que son bien, pero no son bien, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura, a través de la palabra. Así que siempre damos toda honra a Dios por lo bueno, por lo misericordioso, por la oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? Traer esta palabra en esta mañana, esperando que sea tocando aquellas vidas que tienen necesidad y que Dios sea ministrando de acuerdo a la necesidad en esta mañana, porque es palabra de Dios, es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos que discierne la mente, los pensamientos y hasta el tuétano del ser humano. Llega la palabra de Dios. Gracias por la misma, Señor. Gracias, Jehová. Y dice así en Colosenses 3, verso 5, con la bendición del Trino Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todos sabemos que lo que se muere, ¿verdad? Cuando una persona muere, que van en el entierran, ya usted no la va a ver más nada. Estoy hablando, ¿verdad?, en ese sentido de que ya no va a estar con nosotros esa persona que murió, ¿verdad? Ahora bien, aquí nos dice la palabra hacer morir lo terrenal. O sea, aquello que nosotros en esta tierra actuamos, hablamos, cómo nosotros nos comportamos. Así que lo terrenal en vosotros, en cada uno del ser humano. Aquí nos sigue hablando la palabra de Dios, la fornicación, o sea, el tener distintas parejas. Pues cuanto Dios hizo al hombre, dice la palabra en Génesis, hizo el hombre, hizo la mujer. Cuando Dios hizo al hombre, hizo la mujer, era el varón llamado Adán y la mujer llamada Eva. Fíjese que Dios no le hizo 3 mujeres, ni le hizo 4, le hizo una sola mujer. Por cuanto dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que ellos estaban en su periodo de inocencia, porque fueron creados, no fueron niños, fueron hechos ya hombre y mujer, pero estaban en un periodo de inocencia, hasta que llegó la desobediencia. La desobediencia es pecado, reconocieron que estaban desnudos, y entonces, pues luego vemos como la palabra, ¿verdad?, luego nos dice en el capítulo 2, en el capítulo 3, nos sigue hablando de lo que aconteció con ellos. Pero lo que quiero traer es que Dios hizo un hombre y una mujer. Ahora bien, dice la impureza, aquellas cosas que el hombre que no conoce a Dios y la mujer que no conoce a Dios y el hombre que no conoce a Dios, pues no puede vivir una vida separada para Dios, no puede vivir una vida pura, por cuanto el pecado, como dice Génesis capítulo 6, donde dice que todo designio del pensamiento del hombre es continuamente al mal. Y como Dios no está en la noticia, o sea, no hay un conocimiento de Dios, pues se entiende, ¿verdad?, en ese momento el hombre y la mujer que no tienen a Dios, que todo eso está muy bien. Por eso es que estamos viviendo, como dice la palabra, aquel que conoce la palabra de Dios, que le he escuchado, que estamos viviendo como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Vemos la forma del hombre vestir, de la mujer vestir, vemos lo que está sucediendo en estos días. No nos extraña a nosotros como cristianos, porque ya la palabra
ya hace rato que lo ha hablado. Desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento no ha hablado lo mismo, y todavía aquí en Colosenses capítulo 3 nos está hablando lo mismo. De fornicación, ¿verdad? Hoy tengo una pareja, mañana la dejé, volví, cogí otra. Y porque no conoce al Señor y entonces está viviendo esa vida. Ahora, la palabra dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Palabra de Dios. Entonces dice, impureza. Dice, pasiones desordenadas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Unas pasiones desordenadas. O sea, muchas veces el hombre deja la costumbre del hombre de estar con una compañera para estar con otro varón, y la mujer pasa lo mismo. Deja de estar con el varón para entonces estar con otra mujer. Que eso no es aprobado por Dios, porque recuérdese que Génesis dice un hombre y una mujer. Y entonces esa familia lleva a la familia a lo mismo también. Aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice pasiones desordenadas. Una mujer que puede estar con 2 o 3 hombres, o viceversa, el hombre no le importa o no le interesa la responsabilidad familiar y vive una vida desordenada también. Tristemente, ¿verdad? Y ahí se puede incluir hasta un joven que vive una vida desordenada, que si nosotros analizamos, mire, se está haciendo daño a su mismo cuerpo y otras consecuencias que pueden haber. Ahora nos sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjese, la vida antigua del hombre que no tiene a Cristo, malos deseos, continuamente es un deseo mal, una avaricia, un deseo malo de hacia aquella prójimo. Entonces, todo lo malo, deseando todo lo malo al prójimo. Que se muera, no quiero saber la amistad, poder hacerle daño a esa persona. Por cuanto, mire hermano, si no hay un amor de Cristo en el ser humano, no hay una vida nueva en Cristo Jesús, pues es lo que está hablando la palabra del Señor. O sea, hay unos malos deseos. Entonces, dice, y avaricia. O sea, hay que trabajar, porque hay que trabajar y buscar el sustento para el hogar. Hay que trabajar, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Cuando viene la avaricia, que yo quiero trabajar y es dinero y dinero y dinero, y muchas veces se descuida el hogar, se descuida la esposa, se descuida los hijos. Entonces, ese momento, esos ratos que se pasa con la esposa, que se pasa con los hijos, ¿verdad? Esa parte familiar, esa crianza de los hijos se descuida, porque la avaricia es que quiero trabajar y quiero dinero y hay que trabajar, porque por supuesto hay que hacer la compra, hay que pagar unos biles, una factura, pero todo hay que ponerlo en un buen orden, una buena administración en nuestra vida diaria. Pero cuando se dice la avaricia, que yo quiero el carro del año, y quiero aclarar que si usted se lo puede comprar, cómpreselo. Eso no es nada malo, porque para eso usted está trabajando. Estamos hablando del tema de la avaricia, cuando quiero ir más allá, cuando yo quiero trabajar y descuido otras cosas, inclusive se puede descuidar hasta la salud. Esa es la vida antigua que el hombre y muchas mujeres llevan. Dice que es idolatría, aleja al hombre de Dios, porque entonces Dios no está en la noticia, ni está la familia, lo primero que está es esto que yo quiero hacer. Y hay que hacer la aclaración, porque tenemos unas metas que queremos hacer, que tenemos unos sueños que queremos cumplir y se pueden cumplir, pero cuando la avaricia... Por eso la palabra dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque cuando el dinero está en primer lugar y no está en primer lugar la salud del ser humano, no está en primer lugar la familia de uno, no está en primer lugar la familia, los hijos, pues entonces lo primero es el dinero, pues entonces la avaricia de que todo lo que yo quiero recibir es dinero y no me importa yo hacerle daño a cualquier persona por yo lograr esa posición que yo quiero. Pero esa es la parte terrenal, acuérdese, eso no es la vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el hombre, la mujer que no conocen a Dios. Dios te bendiga, Eliezer, que viven de esa forma. Ahora, la palabra dice en Colosenses capítulo 3, dice, cosas
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el hombre o la mujer están en esa actitud, están haciéndole daño, ya sea hasta en los trabajos, están haciéndole daño a aquel que a lo mejor le sirve al Señor, a aquel que a lo mejor no le sirve al Señor, pero está en su trabajo responsablemente. O sea, todo esto aplica a todos los que están alrededor nuestro. Muchas veces en el hogar, la mujer, el hombre, todas estas cosas aplican, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también estuviste en otro tiempo cuando vivías en ella. El que conoce al Señor ahora, el que aceptó a Cristo como Salvador, Dios te bendiga, aleluya. Luz, Dios te bendiga mucho. El que conoce al Señor, entonces no conocía al Señor, vivía una vida antigua, vivía una vida con ira, con coraje, se levantaba, mire, y estaba, como uno dice, prendido, molesto, y todo le molestaba, hasta las almas, gloria a Dios. Pues entonces dice la palabra del Señor, en las cuales vosotros también estuviste en otro tiempo, cuando vivías en ella, cuando no conocíamos al Señor, vivías una vida, mire, con un coraje, uno se levantaba con ese coraje y todo era molestia y todo lo que le hablaban era alabanza a Jehová. Tenemos un poquito de problema, yo creo que vamos a tener que dejar este tema, ¿verdad?, para la próxima, pero como quiera estamos siempre dándole la gloria al Señor porque nos dio este poquito de oportunidad, Dios nos dio, así que vamos a seguir en la próxima porque se nos está dando un poco la señal y no queremos, ¿verdad?, queremos que llevar esta palabra tan hermosa en esta mañana, así que Dios me lo bendiga mucho, Dios le bendiga mucho a los hermanos y a los que van a ver este poquito ahora y los que van a verlo luego. Dios me los bendiga mucho y a su nombre damos gloria. Aleluya. Dios te bendiga.